así que me llevaron a comer comida china, ¿sí? Para el próximo viaje voy a comerme unas empanadas de jaiba y queso, ¿sí? ¿Cómo están ustedes, hermanos? Bien, sí. Gracias por orar por mí en el viaje allá. Espero haber sido útil en las manos del Señor. La última noche varias personas levantaron sus manos manifestando su deseo de ser salvo, y eso fue bonito poder compartir con la iglesia allá, entre mensajes de edificación para la congregación y también mensajes evangelísticos. Fue un tiempo bonito. Ellos antes estaban dentro de Constitución, tenían su terreno establecido con un edificio bonito, pero mirando por fuera, que el pastor pasó un día por ahí, creo que eran unas instalaciones donde podían entrar máximo, quizá una congregación de 50. Y ya habían llegado a su límite y no tenían cocina, comedor, clases para niños, era un espacio reducido. Entonces tomaron la difícil decisión de vender y comprar una parcela. Y ellos hicieron esto, creo que dijeron hace como 6 años, no estoy seguro, pero se trasladaron a un campo. Ahora quedan en un lugar que se llama Junquillo. No sé si ustedes conocen esa parte de Chile, pero Junquillo queda como a 20 minutos de Constitución, cruzando el río del Maule, y después unos 20 minutos más allá al campo. Y ahora mismo, esta semana, han estado colocando paredes y techo a la estructura metal que colocaron, y va a ser muy bonito sus instalaciones. En un lugar muy bonito. Y después estaba pensando, si alguien de Coyhaique en algún momento se ha quejado que estamos aquí a 5 minutos de Coyhaique, los mandamos a Constitución, que son como 25 minutos, ¿ah? Y viajan lejos los hermanos, algunos incluso más allá de Constitución, de otra parte que se llama Santa Olga, ¿sí? Y ellos viajan como 1 hora para llegar al culto. Y sí, pero estaba meditando sobre la bendición que ha sido este lugar donde estamos, hermanos. Hemos podido alcanzar más personas para Cristo aquí, entramos más personas aquí y tenemos mucho espacio por crecer, ¿cierto? Hay mucho espacio por crecer. Tenemos este estacionamiento, no había dónde estacionarse, había un solo baño para mucha gente, no había cocina, los niños no tenían espacio, no podían correr, personas caían por el piso mojado, niños pegando quizás, corriendo, jugando, hasta personas de tercera edad, y era peligroso. Y siempre anhelábamos que el Señor nos diera un lugar más grande, y aquí estamos. Y ver aquí lleno el auditorio, incluso hasta podemos pensar un día convertir esto en un comedor, un lugar de multiuso, y quizás será necesario allá, en toda esa parte vacía, construir un auditorio más grande para más personas. Pero es maravilloso lo que Dios ha hecho aquí. Sigamos orando, sigamos llegando a los cultos con las sillas llenas, ya que no todos en Coyhaique tienen vehículos, pero aquí todos son bienvenidos, siempre hay espacio para todos. Esta mañana estaba dando mis vueltas y aún así, solo con una vuelta me quedaba espacio para más gente. Así que, bueno, eso, hermanos, fue una felicidad estar allá en Constitución con Pastor Gary, con hermana Loreto, sus hijos, la iglesia, y ver cómo Dios está obrando en ese lugar. Fue bonito compartir con ellos onces y momentos sociales después de los cultos, y sentí como si estuviera con ustedes. Y son igual que nosotros. Y qué hermosa es la familia de la fe en toda parte. Eso me da mucha alegría. La primera vez que salí de Estados Unidos y visité otro país fue a vivir en Guatemala por 3 meses. Y en ese entonces yo no hablaba español. Había aprendido 4 años en el liceo, pero no podía comunicarme y tampoco entendía. Solo no sé, lo mismo que uno aprende en la escuela, el hola, ¿cómo estás? Y yo decía, mi nombre es, me llamo, me confundía, buenos días, ¿cierto? Y llegando allá a Guatemala sentí mucha soledad y mucha tristeza, extrañando mi familia, mi lenguaje, mi cultura. Y ahí en ese lugar recuerdo que un joven mayor
que era sobrino de la casa donde yo estaba alojado, me dijo, ¿quieres venir a un estudio bíblico? Y llegué al estudio bíblico, me pasaron una guitarra para tocar con ellos y cantamos al Señor. No entendía la letra, pero eran las mismas canciones que cantábamos en Estados Unidos, pero en español. Y me abrazaban y eran tan cariñosos. Sin poder comunicarnos, yo sentí que era parte de la familia. Y la familia de Dios es preciosa, es hermosa en todo el mundo. Gracias al Señor por eso. Estamos en Ruth capítulo 2. Por favor, hermanos, Ruth capítulo 2. Ya hemos dado una lectura a este pasaje, una vez parcial y después entero con el hermano Nelson, los versículos 1 al 13. Nosotros hace 2 semanas, ya que no estuve aquí la semana pasada, terminamos el capítulo 1. En realidad nos quedaban unos pocos versículos al final. Y en el capítulo es la historia de una viuda quebrantada que regresa a su casa, a Belén, ¿sí? Y regresa ahora con su nuera, una extranjera, quien decide confiar en el Dios verdadero. Y cuando nosotros llegamos al final del capítulo 1 de Ruth, terminamos el capítulo con 2 perspectivas. Una perspectiva es Noemí hablando cuando ella dice en el capítulo 1, versículo 21, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Una perspectiva de amargura y de estar vacío. Pero también está la otra perspectiva donde el texto dice en el último versículo, el versículo 22, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y esa es una perspectiva de esperanza y de provisión de Dios que, conociendo el capítulo 2, cierra el 1 y desde la perspectiva del Señor podemos ver que la provisión de Dios ya comenzó. En un lugar donde había hambre, en un lugar donde ella buscaba al Señor y su plan, y le estaba esperando su pariente redentor justo en los campos de la siega. Y esa siega ha empezado, dice el versículo 22. Esto nos lleva directo al capítulo 2, ¿sí? Pero quizás por un poquito de contexto, antes de avanzar, es bueno mencionar algo, por si algunos no lo conozcan. Un poco de contexto del Antiguo Testamento en la ley de Dios. Eso se encuentra en Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10, donde el Señor establece que no se recogiera toda la cosita, para así dejar un poquito para el pobre, el extranjero y la viuda. Y cuando hablamos de eso, y lo vemos aquí en Ruth 2, no estamos hablando de caridad humana, sino estamos hablando de la provisión de Dios y su amor y preocupación por todos. Algo que se debe trasplantar a nosotros y que debe fluir de nosotros también en quien Él está. Nunca te olvides de tratar bien al extranjero, a las viudas, a los huérfanos y a los que tienen menos recursos que tú. Y esto significa entonces, siendo parte del plan y provisión de Dios, que lo que Ruth hace en este capítulo no es suerte, no es que ella haya tenido buena suerte, sino ella estuvo dentro de un sistema que Dios había diseñado. Miren en el versículo 1, dice, tenía Noemí, que es, ¿cierto?, la suegra de Ruth, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Sí? Esto podría, en una lectura pasajera, podría aparecer como un dato informativo en el texto. Como que, ok, sí, tenía
a vos y era pariente de Elimelech, pero nosotros sabemos que no es así, que es mucho más que eso. La narración del texto nos dice que algo que Ruth todavía no sabe. Y antes de que Ruth saliera a buscar provisión, Dios ya había preparado a Booz. Aquí un concepto importante, lo mencionamos brevemente en el inicio del culto, pero es el concepto de un pariente redentor. ¿Ustedes se acuerdan cuando los saduceos quisieron confundir y hacerle ver ridículo a Jesús? Y dijeron, ya, entonces si existe la resurrección, ¿qué pasa si un hombre se casa con una mujer y no tienen hijos? Y luego él muere. Y después uno de sus hermanos se casa con ella para levantar hijos a este hombre. Y también muere antes de tener hijos. Y después otro. Y si mi memoria no me falla, fueron 7. Y dijeron entonces en la resurrección, ¿va a ser mujer de quién ella? Porque todos estuvieron con ella. Y Cristo respondió al necio conforme a su necedad. Dijo que nosotros allá nos vamos a ser dados en matrimonio, si no vamos a ser más bien parecidos a los ángeles en este sentido. Sí. Pero la práctica que ellos estaban refiriendo a esa práctica era la práctica del pariente redentor, ¿sí? Ya que en Israel todo funcionaba por herencia y linaje en sus respectivas tribus, ¿sí? Y en el caso de que un hombre no tuviera hijos, no habría entonces quien recibiera esa herencia. Y la práctica era que el hermano o el pariente más cercano que aceptara la responsabilidad, después levantara semilla al difunto, casándose con esa mujer. ¿Y qué sucede aquí con el pariente redentor? El pariente redentor era más que un conocido, era una persona que cumplía con la redención en el sentido de que redimían la herencia de su pariente difunto, restauraba ese linaje y daba incluso protección a la línea familiar de esa persona fallecida. Nosotros, igual que Ruth, también entramos en situaciones sin saber lo que Dios ya ha preparado, lo que Dios ya ordenó. O sea, entramos en circunstancias y no tenemos la menor idea del gran plan que tiene el Señor. Como por ejemplo, un día ni sé qué estábamos haciendo, pero pasábamos por la calle enfrente del Casino Dreams. Y de pronto Annie vio un corredor de propiedades y llamó el número. Después se metió a la página web y vio que había una parcela con un ex restaurante que se vendía. Dijo, ¿quieres ir a verlo? Y dije, ya vamos. Era más que el doble, triple de lo que nosotros teníamos. No, un sueño, no, bueno, soñar no cuesta nada, así que venimos y nos encontramos con el dueño, nos dio un tour. Y en mi corazón dije, wow, este lugar sería perfecto. Está listo, es llegar, girar la llave y hacer un culto. Ya está. Y bueno, el resto es historia. Pero yo jamás cuando doblamos en esa calle, ¿es Carrera se llama? ¿O cómo se llama la calle? Magallanes, sí. Cuando doblamos en Magallanes, jamás imaginé, viendo ese cartel, y Annie después consultando, llegaríamos, pero Dios va ordenando pasos.
El Señor tiene planes. Cuando tú entras, no tienes la menor idea lo que Él ya ha hecho preparando la tierra. Y ese es el caso con Ruth. Lo que a veces se siente como incertidumbre o incluso suerte, ya está ordenado por Dios. Miren lo que dicen los versículos 2 y 3. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ruth entiende su necesidad y se movió. Ella confió en Dios, pero también actuó. Dijo: iré ahora al campo y recogeré espigas. La fe no espera pasivamente. Actúa dentro de lo que Dios ya ha provisto en su palabra. Y luego viene la frase que dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, siendo el corazón de este versículo. Desde el punto de vista humano, diríamos: ¡qué suerte tuvo Ruth! ¡Qué casualidad! Era pariente de Elimelech, un hombre rico que podía redimirle. ¡Wow! ¡Qué suerte! Le tocó justo ese campo. Pero desde el punto de vista divino, sabemos que Dios iba ordenando los pasos de Ruth hacia exactamente donde Ruth necesitaba estar. Y a veces la gente, al parecer, actúa como si la fe fuera pasividad. Como si confiar en el Señor significara cruzar los brazos y esperar. Bueno, nosotros sabemos que Dios es poderoso. Nosotros sabemos que Él es soberano. Pero no podemos dejar que su soberanía y su poder se conviertan en una excusa para ser flojos y apáticos. Tenemos que actuar. La fe es activa. No puedes quedarte con la pala en la mano y orar que aparezca un hoyo. Tienes que hacer algo. Empieza a cavar, hombre. Sí. Dios nos guía mientras caminamos. Sí, yo reconozco, existe una tensión. Y muchas veces en conceptos bíblicos hay tensión entre dos conceptos. Y sí, debemos reconocer que las cosas positivas que suceden no son ni suerte en un lado, ni gracias a nuestros esfuerzos, pero sí debemos esforzarnos, sino que son de la providencia de Dios, junto con nuestra fe que actúa. ¿Sí? Y en la vida de Ruth, como también en la nuestra, no es coincidencia. Estoy en el campo de Booz. Es Dios obrando. Miren lo que dice el versículo 3 una vez más. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y si olvidaste quién es Elimelech, Elimelech era suegro de Ruth, ¿sí? El papá de su marido. Él falleció en capítulo 1, como también el marido de Ruth. Ella ahora ha vuelto a Belén junto con Noemí y está en el campo de un hombre que era un pariente cercano llamado Booz, ¿sí? Y he aquí que Booz vino de Belén
y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y aquí vino voz de Belén. Nada milagroso, nada espectacular, un hombre llegando a ver su campo. Pero es aquí, en ese momento, donde cuando todo empieza a cambiar y nuestra manera de ver cómo Dios obra también puede ser moldeada. No siempre es necesario que Dios obre de manera sobrenatural. Su mano puede mover claramente en lo cotidiano. Sí. Y hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hay que reconocerle, como dice Proverbios 3. Reconocerle en todos nuestros caminos. Dios puede obrar en conversaciones, en reuniones, incluso en agendas, en sorpresas. Dios puede obrar, su mano puede mover en muchas cosas. No subestimes momentos normales. Llegué a un culto el sábado pasado y el pastor dijo: vamos a tener un tiempo de acción de gracias. ¿Quién quiere dar gracias a Dios por algo? Y los hermanos iban compartiendo cosas y yo también quise dar gracias al Señor. Entonces me puse de pie y compartí con la congregación un momento donde yo sentí emocionalmente bajo. Hace como 10 días. Y estaba un poco triste. Y después iba conduciendo muy rápido en la carretera. No demasiado rápido para que no se asusten. Pero iba muy rápido y de pronto vi algo en el cable. En la reserva, saliendo de la reserva Cerro Castillo. Para que no digan: pastor, no se va rápido por los bemoles. Era después de la reserva. ¿Sí? Y iba conduciendo y de pronto veo pasar rapidito. Parecía como ¿alguien sabe cómo decir sparrow? Un gorrión. Pero después en mi mente dije: quizás fue un chuncho. Así que me paro. ¿Conocen los chunchos, cierto? Esos búhos chiquititos. Y di vuelta. Y fuimos y justamente sí, fue un chuncho. Y Annie andaba con su cámara profesional. Sacó la cámara y sacó fotos. Y en este momento sentí que el Señor me había dado ese chuncho para alegrar mi corazón. Y de verdad me puso feliz. Yo estaba tan feliz. De hecho, hasta casi lloré porque estaba tan feliz. Y le dije eso a la iglesia para darle gracias al Señor. Porque el Señor a veces no está en las cosas, no tiene que estar siempre en las cosas enormes y grandes. Pueden ser cosas muy pequeñas. El domingo pasado íbamos a comer una carne al jugo que la hermana Loreto hizo. Y ya estaba todo listo, paramos, compramos un arroz, íbamos a ir a preparar el arroz y comer. Pero después se acercó su hijo, Bani, y dijo que él y su esposa querían llevarnos a comer pizza. Así que fuimos a Constitución y almorzamos pizza. Y ellos pidieron una pizza que se llama barbecue, pollo barbecue. ¿Sí? Y después estuve hablando incluso hasta calladito con ellos. Ahí nomás entre nosotros y dije: esa es una pizza que se ve mucho en Estados Unidos. Y les dije: ¿saben qué? Ellos siempre cuando se saca la pizza del horno, cuando está caliente, le ponen cilantro arriba. Cilantro fresco y se sirve así la pizza pollo barbecue. ¿Sí? No lo había visto aquí en Chile servido de esta manera. Pasan unos 15 minutos y llega una pizza a la mesa, barbecue, pollo barbecue, con cilantro arriba. Dije, ¿qué? Y dije, ¿cómo es posible eso? Y estaba escuchando la señora atendiéndonos y habíamos hablado con ella acerca de Cristo, habíamos orado por ella y dijo: le escuché, es especial para usted. Así que con los 2 cilantros arriba. Y podríamos decir: oh, qué amable ella, y sí lo fue. Pero yo, en lo personal, veo esto como el Señor. Yo creo que el Señor hizo esto. Sí. Ella no tenía por qué hacerlo,
pero el Señor lo hizo. Y nosotros necesitamos dejar de ser tan mal agradecidos todo el tiempo, y tan quejones todo el tiempo, y empezar a interpretar a cómo Dios está obrando cada día en los detalles, hasta los más mínimos y pequeños detalles. Aquí un hombre llega a ver su campo, pero fue para la redención de Ruth. El versículo 5 dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Qué pregunta, ¿no? ¿Puedes imaginarlo? Llega, y hay una señorita linda y dice, a ver, ¿y ella? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes quién es ella? ¿Qué hace esa niña en el carro? ¿De quién es ella? ¿De quién es esta joven? Él dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, como que la tenía identificada. Ah, la buena copucha que escuché por ahí de Noemí y Ruth que venía. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Aquí lo que a mí me llama la atención es que Ruth llama la atención. Sí. ¿Por qué llama la atención? El siervo de Booz da testimonio en el versículo 7 y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está, escuchen ese detalle, desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ruth fue llamativa. ¿Sí? Él da testimonio de que era una mujer trabajadora y constante, además de que había sido fiel, leal a Noemí y el Dios de Israel. Ruth tenía muchas virtudes atractivas. Hoy día se ha convertido eso de ser atractivo. Hemos dejado esto ser robado por Hollywood, y se ha convertido eso de ser atractivo hasta cosas superficiales e insignificantes. Pero Ruth tenía muchas virtudes atractivas. Era una mujer virtuosa, trabajadora, constante, fiel. Hombres y mujeres flojos, inconstantes e infieles no son llamativos. Es uno más de lo mismo. Este mundo ya está lleno de eso. No necesitamos más de eso. No necesitamos más pastores flojos. No necesitamos más cristianos flojos. No necesitamos más gente infiel, gente inconstante. Necesitamos personas como Ruth. Yo quiero ser como Ruth. Qué gran mujer. Nuestra integridad y carácter se hacen notar. Nuestro testimonio habla aún antes de nuestras palabras. Sí. Tu caminar habla más fuerte que tus palabras hablan. De hecho, hasta a veces es difícil escuchar tus palabras porque tu caminar habla demasiado fuerte. Y nadie quiere escuchar a un hipócrita. Dios usará el carácter de sus hijos para abrir puertas. Y también usará la falta para cerrar puertas. El versículo 8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cosa muy importante, porque pudo haber sido peligroso una mujer trabajando ahí en los campos entre hombres. Y cuando tenga sed, que trabajando tan duro como estaba trabajando ella, iba a tener sed. Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo,
¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Aquí hay un contexto un poco fuerte. Quizás tú conoces lo que dice Deuteronomio 23, versículo 3, donde dice que un moabita no debía entrar en la congregación, ¿sí?, por sus generaciones. Y esto también tiene todo su contexto de hostilidad de ellos. ¿Está bien dicho la palabra hostilidad? De hostilidad los de Moab junto con Israel y su trato con ellos sin piedad, sin misericordia, ¿sí? Tú también debes cuidar tu corazón de este sentimiento satánico, antisemita, que es tan popular hoy día en el mundo. Si no entiendes, antisemita significa en contra de Israel. Hoy día el mundo odia a Israel, pero Dios a nosotros nos llama a bendecir a Israel, y por lo cual seremos bendecidos. Pastor, ¿significa que estás a favor de todo lo que hace Israel? No. Tú puedes bendecir y orar por la paz de una nación sin aprobar todo lo que hacen, aunque no creas todo lo que los medios siempre están diciendo, ¿sí? Israel nunca ha sido el país que primero atacó, pero no vamos a volvernos más políticos en ese sermón. No odies a Israel, no seas antisemita. Ese fue lo que pasó con los moabitas, ¿sí? Y después ellos fueron maldichos por Dios. Ruth, como moabita, tenía todo en contra de ella. Todo en contra de ella. Humanamente hablando, ella no merecía estar en los campos de Booz espigando. No era su lugar, no pertenecía, no correspondía. Era mujer, era viuda, era pobre, era moabita. Terrenalmente hablando, no tenía que estar ahí entre los siervos de Booz cosechando. Pero Booz le dice: quédate, bebe, aquí estarás protegida. Hermanos, esto es más que buena onda de parte de Booz. Es gracia. Es gracia. Y Jesús, nuestro Salvador, hace lo mismo con nosotros. Sin merecer estar en un lugar donde no pertenecíamos, cuando teníamos enemistad contra Dios, Él nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de Cristo y nos ha hecho aceptos en el amado. Dice: quédate, bebe, aquí vas a estar protegido. Y por su gracia nos salva y nos hace pertenecer. Así entramos a la familia de Dios, los moabitas que somos. No por derecho, sino por la gracia de nuestro Dios. Y también quiero resaltar aquí en este versículo, el versículo 10, la humildad de Ruth. Otra virtud atractiva ante Dios y ante los hombres. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ustedes vieron cómo ella dice que bajó su rostro e inclinó a tierra ante Booz y dijo: ¿por qué he hallado gracia, siendo yo extranjera? Ruth no exigió sus derechos, como es tan común hoy día. Ella se humilló. El versículo 11 dice: respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El versículo 11 es como un versículo casi como misionero. Dice: dejando a tu padre, a tu madre, a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz aquí menciona la
fidelidad de Ruth a Noemí. Habla de su sacrificio, habla de su decisión de dejar su tierra y de confiar en el único Dios verdadero. O sea, este es un resumen del capítulo 1. Nada de lo que ella vivió y sufrió fue en vano. Dijo, Jehová recompense tu obra. Dios ve la fidelidad en lo secreto. La obediencia no pasa piola. Dios es fiel para recompensar. Aquí se menciona la fe de Ruth. Hablando del Señor, dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, haciendo referencia a una de las imágenes más ricas del Antiguo Testamento, Dios como refugio para aquellos que vienen a Él. En el Salmo 94, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el Salmo 36, 7, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 57, 1, y en la sombra de tus alas me amparé. Ruth dejó todo para seguir al Dios viviente y encontró refugio. Podríamos hacernos la pregunta, ¿nosotros en quién o en qué nos estamos refugiando? Porque hoy día la gente busca su refugio en el dinero, en la salud o en relaciones, amistades, logros o incluso entretención, el deporte, el placer, la autosuficiencia. Y luego cuando una de estas cosas que aparentemente era estable en su vida, deja de ser estable, pierden toda su estabilidad. ¿Por qué? Porque estaban dependiendo del dinero y de las finanzas ordenadas. Pero sucede algo, un golpe y ahí se echa a perder todo. O llega algún diagnóstico de salud inesperado y no querido y se alejan de Dios. Pero Dios cuida a aquellos que se entregan a Él y que encuentran su refugio en Él, que buscan su refugio bajo sus alas. Hay conexiones bastante obvias entre Booz y Cristo, lo que solemos llamar un tipo, ¿sí? Booz es una sombra de Cristo. Para Ruth y Noemí fue el pariente cercano, redentor, proveedor, protector. Y Ruth no entendía todo, pero estaba siendo guiada hacia su Redentor. Y nosotros tampoco siempre vemos todo, pero Dios nos está guiando hacia Cristo. Puede que estés aquí y tú no tienes certeza de tu salvación. Y quizás Dios te llevó a Belén, esta iglesia bautista Belén, casa de pan, para que puedas conocer al Redentor, a Jesús. O puede que ya conoces a Cristo como Salvador, pero aún así lo que Dios está haciendo en tu vida es para guiarte a Cristo. Cristo siempre es la respuesta para los perdidos, para los salvos, para los recién nacidos en Cristo y para los que tienen décadas de madurez en Cristo. Jesús siempre es la respuesta. Y yo no sé cuál es tu historia. La historia de Ruth no se trata solo de provisión aquí en este capítulo. Se trata de redención. Y tu historia se trata de mucho más que simplemente sobrevivir.
de pasar un día más, y después un día más, y un día más. Nuestras historias se tratan de conocer a Jesús y de glorificarle con nuestras vidas. Así que Ruth, ella salió a trabajar y Dios le guió exactamente al lugar donde necesitaba estar. No porque Ruth sabía todo, sino que se había refugiado bajo las alas de Dios. En Él confiaba y Él estaba guiando sus pasos. No era coincidencia lo que Dios ya había ordenado y preparado. No era suerte, sino lo que Dios había diseñado de antes. Y la realidad es esta. Dios también está obrando en cada detalle de tu vida, aun si no lo ves.